Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Les saluda Paulino Bernal y voy a contarles lo que era antes mi vida y del cambio que el Señor Jesucristo hizo en mí. Empezaré por contarles que me crié en Kingsville, Texas. Mi madre, 2 hermanos, 3 hermanas y yo vivimos una vida muy pobre. Mi padre y mi madre se divorciaron cuando nosotros éramos niños y sé lo triste que es crecer sin tu padre a tu lado. Mi madre ganaba unos cuantos dólares para sostener toda la familia y mi ambición era algún día salir de esa pobreza. Un día este vendedor ambulante nos vendió una guitarra que mi madre con mucho sacrificio nos compró y aprendimos a tocar y me salía de aquella casita para que la gente me oyera. Algunos se detenían a escucharme, otros ni cuidado me ponían. Hasta que un día vino un hombre ya de edad avanzada a invitarme a tocar con él en las cantinas. Él tocaba el acordeón y yo le acompañaba con la guitarra. Él cobraba $2 la hora y se quedaba con ese dinero y a mí me dejaba las propinas. Y como me miraban todo flaco y pequeño con una guitarrota, pues me echaban dinero en la guitarra y muchas veces desperté a mis hermanos a medianoche sacudiendo la guitarra para sacar el dinero. Un día mi vecino y amigo Cecilio Hinojosa compró un acordeón y con ella aprendí a tocar. Luego surgió la idea de formar el conjunto Bernal. Me recuerdo que nos salimos a las escondidas de la escuela para ir a tocar en un programa de radio. Conseguimos quien nos llevara, le dimos la gasolina y a las 2 de la tarde nos encontramos a unas 40 millas de Kingsville en un pueblo llamado Falfurrias, Texas. Y nunca me imaginé que en aquel momento que estaba tocando en la radio, mi madre estaba planchando y con el radio puesto, así es que ya te imaginas la tunda que me esperaba. Nos íbamos en rides a Alice, Texas, al estudio de grabación donde grababan artistas como Beto Villa, Narciso Martínez, Carmen y Laura y otros más. Y nosotros siempre deseando una oportunidad de grabar. Un día falló un músico y no faltó quien le dijo al señor Marroquín que yo tocaba el acordeón y me dio la oportunidad de acompañar a estos artistas. Y desde ese día en adelante seguí acompañando a diferentes cantantes hasta que grabamos nuestro primer disco que fue un éxito. Y pronto recibí llamados de diferentes partes de Estados Unidos para ir a tocar. Uno de los llamados fue de la ciudad de Dallas, Texas. Y yo siempre tenía una voz así ronca y por teléfono hicimos el trato. Cuando llegué a aquel salón de baile en Dallas, Texas, con mucha gente, estaba en la puerta un hombre así alto, y entonces me le acerqué y le dije, yo soy Paulino Bernal. Y él bajó su vista a mí y me dice, sí, ¿dónde está tu papá? Mi papá. Sí, yo contraté a tu padre. Pero cuando nos oyó tocar se dio cuenta de que nosotros, aunque unos niños todavía, éramos el conjunto Bernal. Y pronto nos presentamos en salones por todo Estados Unidos, pero también muy pronto aprendí a tomar. Los mismos adultos nos compraban la cerveza, siendo que yo era un menor de edad, y muy pronto aquella cerveza que me sabía amarga empezó a ser parte de mi vida, y nunca me imaginaba que esas cuantas cervezas algún día me iban a llevar a un punto en el cual todos los días tomaba, no tan solo cerveza, sino también licor. Llegó un día cuando me introducieron al primer cigarro de marihuana. Yo lo fumé con mucho temor porque a mí me habían dicho que matabas y que te volvías loco, pero a mí me gustó, porque así es el diablo, te da algo que te gusta para inducirte en lo falso. Y muy pronto empecé a probar otras drogas como LSD, cocaína y hasta llegar a inyectarme heroína. Todo por buscar la respuesta. Yo me preguntaba, ¿dónde está la felicidad? No está en la pobreza, no está en las drogas, no está en la fama, no está en el dinero. ¿Dónde está la respuesta a este mundo? Y siempre venían preguntas que no podía contestar. Preguntas como, ¿qué va a suceder cuando muera? Pero hacía lo que mucha gente hace. Evitaba la pregunta y no quería enfrentarme con la realidad de que todos tenemos que morir. Y mucha gente cree que al morir, ahí se acaba todo, sin saber que la persona cuando muere su cuerpo se va al polvo, pero la persona tal como siente, como piensa, como ve, o va al cielo o va al infierno. Y si no tiene la seguridad, esa seguridad que Jesucristo da de ir al cielo, entonces pues nomás otro lugar le queda para donde ir, al infierno. Pero yo seguía en mi búsqueda de ser feliz. Cuando conocí a Mary fue cuando dije, esta es mi felicidad. Fuimos novios por 2 años y luego decidimos casarnos. Y nuestro matrimonio empezó con tantas ilusiones de que vamos a tener esto y comprar esto otro. Muy felices por los primeros días, pero luego vino el primer disgusto.
Y después de una borrachera fui y la conformé y me la traje de nuevo a la casa. Y de ahí en adelante las cosas no marcharon bien. Ahora, no todo el tiempo estábamos de pleito, vivimos unos días muy bonitos, pero cuando más bien estábamos, venía otro pleito. Nuestros hijos crecieron en ese ambiente donde oían griterío y pleito de parte de su madre y de parte de mí. Me miraban llegar borracho, cobrándole celos a mi esposa, a veces hasta golpeándola. Se fue formando un celo terrible dentro de mí. Yo no era así. Pero es que en los lugares donde tocaba miraba cómo llegaban aquellas parejas al baile, amigos y compadres y sus esposas, y se sentaban juntos en las mesas a tomar y luego salían a bailar, y después de unas cuantas copas no faltaba alguien que les decía que si podía bailar con la comadre, y salían a bailar, y eso sí, bailaban muy retirados mientras que estaban ahí cerca de la mesa, pero ya nomás le daban vuelta a la pista del baile y la rejuntaban, y yo miraba todo eso, y quizá por eso decía, quizá me lo están haciendo a mí también, y se fue formando aquel celo terrible dentro de mí. Un día decidí dejar el conjunto Bernal, cuando disfrutaba de más dinero y fama, ganando hasta $1,000 la noche, tocando hasta 4 o 5 noches por semana. Fui a un programa de televisión con Domingo Peña y ahí me despedí para ya no tocar profesionalmente con el conjunto Bernal. Mis hermanos Eloy y Luis siguieron con el conjunto Bernal, yo me fui para McAllen, llevándome a mi esposa a la fuerza porque ella no quería irse de Kingsville. Allá en McAllen empecé una compañía de discos que me trajo mucho dinero. Grababan artistas como Los Relámpagos del Norte, Carlos Guzmán, Conjunto Bernal, Rubén Vela, Tony La Rosa y muchos más. Y muy pronto tenía dinero en el banco, carros, Cadillac, viajando por todas partes, pero todavía la misma infelicidad que tenía cuando vivía en aquel cuartito de piso de tierra en Kingsville. Me hundí más en el licor y en las drogas. Pero ya para ese entonces ya había aprendido a usar máscaras. En la televisión, con una sonrisa falsa y una amargura en mi corazón. En los eventos sociales usaba otra máscara. El domingo por la mañana iba a la misa y me ponía una máscara religiosa y salía de ahí peleando con mi esposa, a seguir tomando, a tanta otra falsedad. Me llamaban por teléfono a la casa y le decía a mis hijos, diles que no estoy aquí. Ellos han de haber pensado, hipócrita, mentiroso. A veces queriendo corregir a mis hijos con una botella en la mano y esclavo de un pedazo de tabaco. Allá con mis amigos me ponía otra máscara. Y quizá por eso no podía estar en mi casa, porque me iba allá con mis amigos, allá sí podía fingir, en mi casa no lo podía hacer porque ahí me conocían. Un día vino un pleito terrible con mi esposa y yo. Ella gritaba pidiendo auxilio a nuestro hijo mayor, que con lágrimas en sus ojos nos pedía que ya no peleáramos. Cerraba su puño para pegarme, pero luego confundido se arrepentía. Cuando su madre cayó en el piso, yo salí. Ya me atropellaba a mi otra hija que gritaba y que me pedía que dejara a su mamá. Y me fui a otro de mis bailes grandes y de ahí me fui a Reynosa, Tamaulipas, México, para irme a tomar otra vez. Hasta que llegó el 18 de octubre de 1972, cuando llegué a mi oficina esa mañana. Mi esposa había estado temprano y me había dejado una carta en la cual me pedía de que sacara el divorcio. Lo del divorcio no me asustaba, ya que por 14 años siempre estuvimos amenazándonos con eso. Pero lo que me dejó atónito fue la parte donde me decía, nos estás estorbando en el camino del Señor Jesucristo. Lo que Mary me decía era de que ella había recibido al Señor Jesucristo en su corazón y yo no podía entender eso. Volví a leer la carta porque había palabras que jamás había escuchado de parte de mi esposa. Se llegó mediodía, hora que presentaba mi programa de radio en Mission, Texas. Y ahí recibí un llamado de Cecilio y Berta Hinojosa. El mismo Cecilio que nos criamos juntos en Kingsville, ahora vive en McAllen y es el dueño del restaurante el Old Mexico que está en el shopping mall entre Far y McAllen. Me invitaron a su casa y yo dije, voy a estar con ellos un rato y luego me voy a tomar de nuevo. Pero cuando llegué esa noche, ellos me mostraron mucho amor. Y con ellos estaba Fidel Ibarra, aquel joven que no me anduvo tratando de vender una religión o una denominación, sino que mientras que Cecilio oraba, él me habló de Cristo el Señor. Y me hizo ver cosas que jamás había entendido. Y las voy a compartir contigo. Me leyó en Romanos 3:23 de la Biblia, donde el Señor dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, separados de la gloria de Dios. Luego me leyó en Romanos 6:23, donde la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. A mí me habían hablado de Adán y Eva, pero para mí era una historia religiosa nada más. Ahora puedo entender de que Dios creó al primer hombre con cuerpo, alma, espíritu de hombre y espíritu de Dios, y los creó con libre albedrío, o sea, no los hizo monitos de cuerda. Podían obedecer a Dios o desobedecerlo, y les dijo, coman de todos los árboles, mas de ese no, porque morirán. Pero luego viene Satanás, el diablo, disfrazado naturalmente, aquel ángel que se rebeló en contra de Dios, viene y le dice a Eva, con que Dios dice que si comen del árbol van a morir. No van a morir, van a ser como Dios. Y ahí se les presentó esa decisión, ¿a quién le voy a creer, a Dios o a Satanás? Ellos escogieron no obedecer a Dios, creerle mejor a aquella serpiente, al mismo Satanás. En otras palabras dijeron, yo no voy a hacer lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y esa independencia, esa desobediencia es lo que Dios llama pecado. Lo que sucedió es que murieron tal como Dios lo había dicho. Porque muerte quiere decir separación. Se separó el Espíritu de Dios del Espíritu del hombre. Quedaron andando muertos espiritualmente con un vacío en su corazón, aquel miedo, culpabilidad. Luego les dice el Señor, del polvo vienen y al polvo volverán. Esa es la muerte física, y cuando el cuerpo se va al polvo, la persona que está allí adentro, tal como piensa, como siente, como ve, sigue separado de Dios para siempre, allá donde está el lloro y el crujir de dientes. La independencia de Dios ha traído muerte espiritual, física y eterna para todos nosotros, porque hemos engendrado el pecado. Todos los hijos de Adán y Eva nacieron sin el Espíritu de Dios. Sus hijos pasaron el pecado a sus hijos hasta llegar a ti y a mí. Por eso Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Adán y Eva fueron a esconderse de Dios, pero Dios los buscó. El sentir de Dios para Adán y Eva fue el de que si ellos podían vivir sin Dios, Dios no podía estar sin ellos porque los amaba. Y por el amor que les tiene, les hizo una promesa. Ellos se andaban cubriendo con hojas de higuera. Dios mató a aquel animalito, se derramó la sangre por primera vez. De ahí en adelante todo lo que tenían que hacer era matar a aquel animalito, se derramaba la sangre, y ese era un símbolo de que creían de que un día vendría el Cordero de Dios a derramar su sangre por sus pecados. La mayor parte de la gente no creía. Unos decían, yo no necesito hacer eso. Yo he vivido una buena vida, yo hago buenas obras. Otros decían, hay que pertenecer a este grupo. Otros decían, yo ya estoy muy perdido. Y otros decían, yo tengo mi religión. Así como hay tanta gente hoy en día diciendo lo mismo, pero Dios dice, todos han pecado, todos están muertos ya, condenados. Tus buenas obras no te salvan, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Tu religión no te salva, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. La salvación está en Cristo Jesús el Señor. 4000 años después de la caída de Adán, Dios mismo en la persona de su Hijo vino, nació de la Virgen María. No nació de papá y mamá como tú y yo, nació por obra del Espíritu Santo virginalmente, y de esa manera no fue parte del pecado. Creció, cumplió la ley de Dios por ti y por mí, y un día después que lo golpearon tanto, lo desfiguraron a tanto latigazo y tanto golpe que lo dieron, lo crucificaron. ¿Y sabes por qué? Porque dijo que era Dios. ¿Y cómo no iba a decir que era Dios? Pues Él es Dios. Y ahí en la cruz, cuando todos se burlaban de Él, ahí se podía ver el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, derramando su sangre por ti y por mí, por el amor que te tiene a ti y a mí. Porque Él sabía que íbamos a nacer nosotros en este mundo de pecado, en este mundo separados de Dios. Por eso Él tomó nuestra condenación, Él pagó nuestros pecados en la cruz, Él se echó la culpa por ti y por mí. Murió el Señor Jesús para que ya no tengas que tratar de ganarte tú tu salvación. Ya pagó todo el Señor Jesús para que no tengas que ir al infierno. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque te ama. Sí, murió el Señor Jesucristo, pero gloria a Dios, porque al tercer día vino un ángel del Señor